Como les decía, hablemos de lo que es la contabilidad de construcciones. A manera de introducción, les diré que hoy por hoy las empresas constructoras desempeñan un papel muy importante en la economía de todo el país por el efecto multiplicador en la generación de empleos y la generación de beneficios. Podemos ver claramente el efecto multiplicador. Una empresa constructora genera en las grandes tiendas, en las ferreterías, así como Campero en nuestra ciudad, al mismo tiempo que los camiones de transporte, ¿verdad? El sector, aquellos pequeños vivanderos, aquellos albañiles, etcétera, viven de lo que es la construcción. En estos últimos tiempos podemos ver que nuestra ciudad ha crecido de manera vertical y se ve claramente la necesidad de contar con infraestructura, sea esta privada o del Estado, por lo cual muchos empresarios o inversionistas colocan sus capitales para la creación de empresas constructoras. Al mismo tiempo, se vio que la población urbana creció e incluso ya superando a la población rural en muchos casos, en muchos departamentos, por lo que las familias y la sociedad van requiriendo viviendas, departamentos, terrenos, oficinas, carreteras, etcétera, lo que genera a muchos empresarios e inversionistas en colocar sus capitales para invertir en este sector de la construcción. Incluso muchas empresas constructoras también optan por incursionar en invertir como una empresa inmobiliaria. Incluso en algunas privadas ya hay como materia contabilidad inmobiliaria. Hablemos un poco de antecedentes. La construcción de viviendas y de vías de transporte se convirtieron desde la antigüedad en una de las actividades culturales más importantes que el hombre ha desarrollado a través del tiempo. ¿Cómo vemos el desarrollo de un país? Por sus carreteras, por sus construcciones, por sus edificios. Si vemos Europa, los edificios que tiene, las carreteras. Nosotros seguimos siendo un país de tercer mundo, ¿verdad? Si ustedes han ido al extranjero, cuando uno está llegando a Bolivia, ve, ¿no?, la pobreza de nuestras construcciones, de nuestras carreteras en comparación con otros países. Hablemos de lo que nos toca, empresas constructoras, propiamente dichas. Las actividades en el sector de construcción tienen un carácter marcadamente específico. Cada obra normalmente es distinta de todas las demás. Acuérdense de las características de los servicios. Cada obra puede considerarse como una unidad de negocio independiente. Una empresa constructora es una sociedad que recibe recursos económicos de sus accionistas o socios para emplearlos en la ejecución de obras para obtener un beneficio del que parte devuelve como dividendos o utilidades para remunerar el capital aportado. La empresa aglutina todas estas unidades de negocio contratadas de forma independiente a precio diferente, con plazos diferentes, con distinta localización geográfica, tipología y distinto resultado final. Las empresas constructoras están consideradas para aspectos contables como empresas industriales, o sea, en su movimiento como en sus fechas de cierre y presentación de estados financieros, debido a que adoptan características de un proceso de transformación de materiales. ¿Para qué? Para lograr un producto acabado. ¿Cuál es el producto acabado? Los edificios, los caminos, los puentes, los campos deportivos, viviendas, etcétera. Salió una resolución normativa de directorio, la 1018-000036, donde dice que las empresas constructoras y contratistas deben informar de sus proyectos y costos según planillas de avance al sistema de impuestos nacionales. Mucho ojo con este RND. Les voy a invitar o se los voy a pasar para que lean.
Este debe ser deber de información de aplicación desde enero 2019, que fue postergado nuevamente para aplicarse a partir de noviembre del 2019. El aspecto impositivo de las empresas constructoras es algo complicadito a partir del 2019. Hablemos de las características de las empresas constructoras. La venta es anterior a la producción. ¿Qué dice esto? Pues el constructor, antes de construir, ha de obtener el encargo, la adjudicación, si es con el Estado, de tal construcción, aunque el precio final se determina en la liquidación. Otra característica, los plazos de ejecución inducido. La propiedad privada y la administración pública deciden cuándo, cómo y qué hay que construir. Otra característica, como ya dije anteriormente, cada obra es distinta, tanto en su forma, en su contenido, como en su ubicación. Podemos hablar de una dificultad del control debido a su amplitud de delegación para la separación física de las obras. Otra característica, la dependencia de la climatología. Dificulta la ocupación uniforme, tanto que el personal como medios auxiliares. Podemos hablar también de la gran rotación de personal y capital en las empresas constructoras. Otra característica son las encargadas de construir las viviendas, las edificaciones necesarias para la conservación de la salud que exige la calidad de vida. Propician el intercambio intersectorial. ¿Por qué? Ya que la construcción de obras se utiliza materia prima producida por las empresas básicas de nuestro país, el cemento, la misma arena. Hablemos de la importancia de la construcción. Hoy por hoy las empresas constructoras se convirtieron en una unidad económica con un papel preponderante en la economía de todo el país. La propia adaptación al sector de la construcción justifica su existencia por los siguientes motivos. Uno, por las características diferenciales que ofrece este sector respecto a otros sectores de esta actividad. Fundamentalmente porque sus operaciones se encuentran a medio camino entre las propiamente industriales y las de servicios. La proliferación de unidades económicas, otra importancia de la construcción. Esta proliferación que se desarrolla su actividad dentro de este sector, o sea, desde una pequeña tienda hasta una gran fábrica, como les dije hace rato, un ejemplo, ¿no? Campero, una unidad económica. La participación del factor humano en el proceso productivo, que alcanza el mayor porcentaje de población activa dentro del sector industrial. La contribución al Producto Interno Bruto. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, jóvenes? Si pueden, envíenme como mensajito ahora. Podríamos decir que el PIB es un indicador económico, ¿verdad?, que refleja el valor monetario de bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado tiempo. ¿Podrían darme algún ejemplo de PIB? ¿O alguna vez han sacado un Producto Interno Bruto? ¿Un cálculo de un Producto Interno Bruto? Un pequeño ejemplo para el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿sí? Vamos a suponer que una economía está compuesta por muchos agentes, por empresas, individuos, gobierno, que es la macroeconomía, microeconomía, la mayoría de los cuales va a producir bienes o servicios. Cada bien o servicio va a tener un valor determinado.
Supongamos una economía compuesta por dos empresas, para un ejemplito de cálculo del Producto Interno Bruto. Una de estas empresas va a producir maíz, una empresa. La otra empresa va a utilizar este maíz producido por la empresa 1 para fabricar aceite. Sí, una produce, la otra fabrica. La primera empresa va a pagar 20 bolivianos a sus trabajadores y va a vender esa producción a la empresa 2 en 100 bolivianos. Solo para el ejemplo. La empresa 2, ¿qué va a hacer? Va a pagar a sus trabajadores 50 bolivianos y va a vender esa producción a 200 bolivianos. Esta pequeña simplificación que les estoy dando lo vamos a ver en este cuadrito. ¿Sí? La empresa 1 va a tener ingresos, se los voy a colocar, el PIB. Es el valor de bienes y servicios finales, como les dije en el concepto. Vamos a suponer que acá va a haber distintos ingresos. Un ingreso por ventas, gastos por salarios, compra de insumos y un beneficio. Vamos a ver lo que les dije hace rato. La empresa 1 va a producir, va a vender el maíz. ¿A cuánto va a vender? Les dije, a 100 bolivianos. Su ingreso por ventas será 100 bolivianos. Su gasto, ¿cuál es? Su gasto por salarios, les dije, 20 bolivianos. Compra de insumos no tiene la empresa 1. Su beneficio, ¿cuál será? Simple diferencia. 100 menos 20 nos dará 80. Ahora veamos el caso de la empresa 2, que compra maíz para fabricar aceite. Su ingreso por ventas, ¿cuánto es? 200. Su gasto en salarios es 50, ¿verdad? Compra insumos, sí. ¿A cuánto compra de la empresa 1? A 100 bolivianos. Su beneficio, ¿cuánto será? La diferencia, ¿verdad? De los 200 menos los gastos, menos la compra de insumos. Su beneficio será 50 bolivianos. En este caso, jóvenes, no es correcto sumar las dos ventas de la empresa 1 y la empresa 2 para sacar el PIB. ¿Por qué? Ya que la empresa 1 no es de bienes finales, ¿verdad? Produce y vende maíz, pero no es el producto final, porque la empresa 2 compra ese maíz. Entonces, el PIB, ¿qué mide? El valor de los bienes y servicios finales. Solo la empresa 2, en este caso, produce bienes finales, por lo que el Producto Interno Bruto de esta simplificada economía que les estoy dando como ejemplo es de ¿cuánto sería? De 200 bolivianos, que es el valor de los bienes finales de toda esta economía. El PIB es la suma del valor agregado de la economía. Con este mismo ejemplo les voy a mostrar que llegamos al mismo Producto Interno Bruto. Aquí me voy a colocar en este cuadrito valor agregado. Vamos a colocar la empresa 1 va a vender maíz. ¿A cuánto está vendiendo? A 100 bolivianos, ¿verdad? Esto es la venta. La empresa 2, ¿qué está haciendo? El valor agregado de cada unidad productiva es el valor de lo que produce, menos el valor de los bienes intermedios, ojo, que se utilizaron en la producción. En nuestro ejemplo,
el valor agregado de la empresa 1 va a ser 100, no ha tenido bienes intermedios. Les estoy diciendo que vende maíz. Su valor agregado será los 100 bolivianos, ya que no utilizó bienes intermedios. Mientras que para la empresa 2, el valor agregado será, vende a 200. Tengo que restar los 100 que gastó en los insumos, porque compró el maíz para fabricar ese aceite, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su valor agregado? 200 menos sus insumos, menos los bienes intermedios, 100 bolivianos. Entonces, para obtener el PIB de esta economía simplificada, solo tengo que sumar los dos valores agregados, de la empresa 1 y de la empresa 2, que me dará un importe de 200 bolivianos. Les estoy explicando los conceptos del PIB y la manera de cómo se debe calcular. El Producto Interno Bruto es la suma de las rentas de la economía. Como les decía, el valor agregado de cada empresa puede tener 3 diferentes destinos: beneficios para los propietarios de las empresas, salarios para los trabajadores o impuestos indirectos para el Estado. Estas son las rentas que reciben los agentes productivos en nuestro ejemplo. Entonces, las rentas en nuestro ejemplo serán las siguientes. Beneficios para los empresarios. ¿Cuál es el beneficio para los empresarios? Sencillo, ¿no? Vámonos a nuestro primer ejemplito. 80 más 50 de la empresa 1 y de la empresa 2. Estoy dándoles un ejemplo en una economía simplificada, jóvenes. 80 más 50 es 130, es el beneficio para los empresarios. ¿Qué más tengo en esta economía simplificada de mi ejemplo? Tengo salarios de los trabajadores. ¿Qué salarios tengo? 20 de la empresa 1 más 50 de la empresa 2 son 70 bolivianos. No he hablado de impuestos, ¿verdad? Como ya les dije, el valor agregado de cada empresa puede tener 3 diferentes destinos. 1, el beneficio para los empresarios. 2, salarios para los trabajadores, que es de lo que vivimos, ¿sí? No voy a adentrarme más profundamente en la economía, pero quiero que me entiendan esta parte. Y el otro, que es los impuestos indirectos para el Estado. En el caso de mi ejemplo no tengo impuestos. Entonces, el total de mi Producto Interno Bruto será $200 bolivianos. Podemos comparar. El Producto Interno Bruto es la suma de las rentas de las economías, que les estoy demostrando de manera práctica. El Producto Interno Bruto es la suma del valor agregado de la economía, que se los he demostrado, y el Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios finales. Como les decía, y la explicación que me pareció prudente hacerla, la contribución al Producto Interno Bruto, ¿sí?, de las empresas constructoras. Contribuyen, y mucho. ¿Qué más tenemos? La demanda de primera materia, que es muy diversificada, tratando materiales de más variada especie. La existencia de multiplicidad de clases de construcción, que ya veremos en la clasificación. Hablemos de lo que es la clasificación de las empresas constructoras. Una de las clasificaciones en nuestro país, de acuerdo a los siguientes aspectos: por el tiempo de actividad, que se clasifican en permanentes y transitorias. Las permanentes son aquellas empresas nacionales con registro legal y domicilio legal en territorio boliviano. Las transitorias son aquellas empresas extranjeras que permanecen en nuestro país mientras dura la construcción de la obra adjudicada por licitaciones
internacionales. También podemos hablar de las empresas accidentales, ¿verdad? Que hoy en día es muy común que se formen este tipo de empresas para participar en licitaciones. El otro tipo de clasificación por su naturaleza, que se divide en empresas propiamente constructoras y aquellas empresas especializadas. Las empresas constructoras, a su vez, se van a clasificar, jóvenes, en empresas que proyectan, construyen y venden sus obras. Las especializadas son aquellas cuya actividad principal es la ejecución de instalaciones y obras complementarias o especiales. Un ejemplito: instalaciones sanitarias, alcantarillado, instalaciones eléctricas, redes de gas, redes de calefacción, o las que realizan obras especiales como represas, diseño de urbanizaciones, canales, ductos, aeropuertos, etcétera. Continuemos con la clasificación de las empresas constructoras. Por el tipo de actividad que realizan, otra gran clasificación. Se clasifican en empresas de arquitectura y diseño, en empresas de consultoría y diseño, en empresas de supervisión y control de calidad y en empresas que construyen. Otra clasificación por la categoría. Esto es según el artículo 9 de la resolución de directorio 07/92 de la Cámara Boliviana de Construcción. La clasificación por la categoría de las empresas toma en consideración el capital con que cuentan, así como la maquinaria y equipo y el personal técnico permanente, conforme registran las tablas de categorización que les enseño a continuación. Hablemos de una primera tabla de categorización para empresas constructoras. Vamos a hablar de una primera categoría donde el capital mínimo tiene que ser de $120,000. Personal técnico superior mínimo. Tienen que contar con 2 ingenieros civiles, un arquitecto o 3 ingenieros civiles. Y un puntaje requerido que ya veremos más adelante los puntajes, de 120. Empresas de segunda categoría que tienen que tener un capital mínimo de $80,000, un personal técnico superior mínimo de un ingeniero civil y un arquitecto o 2 ingenieros civiles, y un puntaje requerido, como les digo, que vamos a ver más adelante la manera de sacar estos puntajes, de 70 puntos. Empresas de tercera categoría que tienen que tener un capital mínimo requerido de $30,000, personal técnico superior mínimo, un ingeniero civil o un arquitecto, y un puntaje requerido de 36 puntos. Empresas de cuarta categoría, capital mínimo de $15,000, y tienen que contar con un constructor civil y un ingeniero civil o un arquitecto. El puntaje requerido, que les vuelvo a indicar que más adelante veremos cómo se sacan estos puntajes, de 18 puntos. Y una quinta categoría, que un capital mínimo de $7,500, personal técnico superior mínimo, un técnico diplomado en construcción y un puntaje requerido de 12 puntos. Hablemos, como inciso B, en la clasificación por la categoría de categorización para empresas especializadas. De la misma forma existe categoría primera, que tienen que tener un capital mínimo de 120,000, personal técnico superior mínimo. Ojo, las empresas especializadas. El anterior cuadro era para empresas constructoras. 3 profesionales de diferentes áreas y un 70% de capital en equipo. Su capital de $120,000, el 70% tiene que tener invertido en equipo.
las empresas especializadas. Una segunda categoría, capital de $80,000, 2 profesionales de la correspondiente especialidad y un 60% de este capital invertido en equipo. Una tercera categoría, un capital mínimo de $30,000, un profesional de la correspondiente especialidad y un 50% de este capital invertido en equipo. Una cuarta categoría de $15,000 como capital mínimo, un técnico superior de la especialidad y un puntaje mínimo de 30%. Adicionalmente, la quinta categoría me estaba saltando, $7,500 como capital mínimo, las empresas especializadas, un técnico diplomado en construcción y un 20% de ese capital invertido en equipo. El equipo es requerido solo para empresas constructoras en puntaje total requerido. O sea, esta categorización vamos a presentar solo para empresas constructoras. Adicionalmente, en la categorización podemos también presentar el equipo requerido y la clasificación del equipo por grupos y puntajes según el artículo 9 de la resolución de directorio 0792. Categoría primera, que en el grupo A tiene que contar con un puntaje de 40, grupo B de 30, grupos C y D. Son 4 grupos que se forman para el puntaje. En el siguiente cuadro les voy a enseñar cómo se llega a los puntajes. La categoría primera, para ser del grupo A, puntaje requerido 40, para ser grupo B, 30 puntos, grupo C, 16, grupo D, 4, porcentaje total requerido 120. De igual forma, la segunda, 20 para el grupo A, 16 para el grupo B, 10 para el grupo C, 4 para el grupo D, porcentaje total requerido 70. Cuando estás en categoría tercera, tienes que tener, para pertenecer al grupo A, puntaje 0, para el grupo B 8, para el grupo C 10, para el grupo D 6, porcentaje total 36. Para pertenecer, cuando estás en categoría cuarta, al grupo A, puntajes requeridos 0, al grupo B 0, al grupo C 8, al grupo D 4, porcentaje total requerido 18. Cuando estás en categoría quinta, ya les dije en anteriores cuadros, cuando eres categoría primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, ¿verdad? Ahora estoy hablando de los grupos. ¿A qué grupo puedes pertenecer según el puntaje? Cuando eres categoría quinta, para el grupo A necesitas 0 de puntaje. Para pertenecer al grupo B, también 0 de puntaje. Para pertenecer al grupo C, 6 de puntaje. Para pertenecer al grupo D, 2 de puntaje y porcentaje total requerido 12.